Porque para nosotros su bienestar es importante. RPP presenta Cuidando tu Salud con el doctor Elmer Huerta. Qué bonito tono se va a armar en el cuartito de mi primo Nicomedes. Parece que viene buena sandería. Ay, 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 echa al dulce botonear de las vihuelas. Hoy día se estremece como antaño. Exactamente 39 minutos han pasado después de las 11 de la mañana en todo el Perú. 39 minutos también han pasado, pero ya después de las 10 de la mañana en esta fría ciudad de Washington, D.C., desde donde originamos esta nueva señal de Cuidando tu Salud, su programa favorito de salud los días sábados a través de RPP Noticias, por supuesto. Les habla el doctor Elmer Huerta y estoy encantado de estar nuevamente con ustedes. 1 grado centígrado, soleado por esta parte del mundo, en verano en el hemisferio sur, verano limeño, vísperas de los 480 años de la ciudad de los Reyes de Lima. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Hoy día, señora, vamos a tener un programa que espero que sea de no solo su interés, sino que sea útil. Y que después de que haya concluido este programa, después de lo que hayamos conversado con el invitado que tenemos, usted diga, carambas, ¿merezco reflexionar? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Con respecto a qué? Con respecto al sueño, con respecto al respeto que le tenemos que tener al número de horas que dormimos. El doctor Darwin Vizcarra, él es médico neurólogo, especialista en medicina del sueño, está en los estudios de RPP y a quien saludo a la distancia. Doctor Vizcarra, qué gusto de saludarlo, muy buenos días. Muy buen día, Elmer, encantado de volver a estar con usted. Encantado, Darwin, también muchísimas gracias por estar con nosotros. Darwin, pues, a ver, vamos a hablar del sueño un poco, y todo esto nos surgió a Amelia Villanueva, la productora de nuestro programa, y a mí esta semana, cuando leímos un estudio que se ha hecho en Alemania, Darwin, interesantísimo, en niñitos, en bebitos, y lo que comprobaron estos científicos en Alemania es que la siesta de los chiquititos, de los bebitos, es clave para fijar el aprendizaje en los bebés. Lo hicieron en 216 niños entre 6 y 12 meses, les repetían ciertas acciones con títeres en esta tierna edad, y luego algunos los dejaban dormir y a los otros no, y los niñitos que no durmieron bien, que no hicieron su siesta, como que no reconocían los objetos, parecía que no habían fijado la acción de los títeres, y entonces los científicos concluyen de que a esta tierna edad ya el sueño es un mecanismo sumamente importante en la memoria. Y sobre ese punto quisiera concentrar nuestra conversación, Darwin, el día de hoy, para que nuestros oyentes aprendan lo importante que es el sueño en la memoria. Pero quizás para ir un paso atrás, sabemos ya, Darwin, ¿por qué dormimos los seres humanos o por qué duermen los animales en general? Es una excelente pregunta, y el razonamiento, la posibilidad de responder a esa pregunta se basaría en entender las funciones. Nosotros apreciamos mucho las funciones básicamente cuando las trastocamos. Entonces, desde la patología podemos mirar un poco el aspecto básico, pero podríamos decir que en esencia el hecho de dormir es inherente al vivir. Y el vivir demanda permanentes procesos de adaptación que únicamente a través del sueño se van a poder realizar. Esos procesos tienen que hacer con la recuperación de energía, que es fundamental para poder acometer las tareas en la vigilia. Es relajar los músculos. El mejor relajante muscular que existe es el dormir. Las personas que no duermen bien con mucha frecuencia tienen dolores de los más diversos, de dolor de cabeza, dolor en el cuerpo. Exacto. Y disculpa que te interrumpa, entre paréntesis. Por ejemplo, una molestia muy frecuente, un padecimiento muy frecuente es el dolor muscular por el no dormir bien, ¿verdad? Pacientes que no duermen bien se están quejando de dolores musculares, dolores articulares, y los estudian por artritis y una serie de enfermedades, y resulta que simplemente es que no duermen bien. Sigue, por favor. En efecto, esa es una situación muy frecuente, y yo creo que cada vez más frecuente. Podremos hablar de los datos epidemiológicos después. Otro aspecto fundamental tiene que ver con la regulación hormonal. Durante el sueño, las hormonas que van a sintetizar tejido, que durante la vigilia van a ser utilizadas para liberar energía, se ajustan
de manera tal que si nosotros no dormimos bien, nuestra síntesis de estas y liberación de estas hormonas que van a llevar a crear esta cuenta, vamos a decir, bancaria de tejido que nos va a servir para mantenernos adaptados, se va a perder. Por ejemplo, la hormona del crecimiento, por ejemplo, hormonas que estimulan nuestra función sexual, se robustecen particularmente cuando dormimos, y en la medida que esto no sucede, pues perdemos estas funciones, ¿no? Otras funciones también sumamente importantes tienen que hacer con la regulación del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el que nos defiende contra las infecciones y contra algo que tú conoces perfectamente bien y con gran maestría, que es el cáncer. Entonces, la posibilidad de que nuestro sistema inmunológico funcione cual soldados que están listos para detectar un ataque, se regula y se robustece cuando dormimos. Hay estudios ya que vienen orientando hacia la posibilidad de que los trastornos inmunológicos, bien sea por vía infección y quizás algunas neoplasias, pudieran estar asociadas o relacionadas de alguna forma con el hecho de no dormir bien. Qué interesante. Muy bien, entonces tenemos energía, tenemos hormonas, tenemos relajación muscular, sistema inmunológico, probablemente vas a llegar a esto de la memoria. Vamos a tomar una pausa, Darwin, por favor, vamos a escuchar la hora satelital en RPP Noticias y luego, cuando regresemos, quiero que nos centremos en conversar sobre la relación entre sueño y memoria, que es fundamental. Regresamos después de la pausa. El viejo callejón de un solo caño, con el repiquetear de castañuelas, y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. Dejen dormir borrachos, y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. Exactamente 11 minutos pasaron ya después de las 12 del mediodía. Muy buenas tardes, soy el doctor Elmer Huerta, esto es Cuidando tu Salud. Desde Washington, en nuestros estudios está el doctor Darwin Vizcarra, médico neurólogo, especialista en medicina del sueño. Estamos conversando sobre el sueño. Ya el doctor Vizcarra nos dijo en la primera parte de la conversación que el sueño, señora, es sumamente importante. No solamente permite que repose el organismo, adquiera mayor cantidad de energía para el día siguiente, sino que también tiene que ver con la regulación hormonal, tiene que ver con la relajación muscular y tiene que ver con la mantención del sistema inmunológico, sistema de defensa, que es sumamente importante en la lucha contra las infecciones e incluso contra el cáncer. Y vamos a centrar ahora la discusión con el doctor Vizcarra en la memoria. Darwin, ¿qué evidencias tenemos de que el sueño es realmente un elemento importante para que podamos aprender? Varias, y que están en función desde mecanismos muy íntimos, muy primarios, muy lo que llamamos en medicina de las cuestiones básicas, de las moléculas, las sustancias dentro del cerebro, hasta aquellas que nos dan los estudios hechos en poblaciones y en humanos como nosotros que participamos para ser investigados. Barriendo todo este espectro, lo que podemos decir es lo siguiente: la información que nosotros vamos recibiendo en el transcurso del día es archivada en algo que vamos a llamar archivos temporales dentro de nuestro cerebro. Ajá. Esos archivos temporales son, como su nombre bien lo indica, provisionales. Para que esos archivos temporales se transformen en archivos permanentes se requieren de varios procesos. Un proceso importante es la repetición, el aprendizaje, el esfuerzo, que busca asociar lo que nosotros estamos experimentando con experiencias previas para generar una estructura. Es decir, es como un árbol que uno va viendo crecer en función a una unidad y a interrelación entre todas estas partes. El segundo elemento está dado por la necesidad de que estos archivos que son temporales se consoliden en un archivo ya permanente. Y para eso el sueño es fundamental, es indispensable. Y lo interesante del estudio que mencionaste en la primera parte de esta conversación es que este estudio lo que ha venido a mostrar es que este mecanismo ya conocido en adultos parece expresarse a edades muy tempranas, lo que le daría un contenido fundamental en nuestro desarrollo como seres humanos.
Entonces la memoria, digamos, lo que aprendemos, ¿verdad? Uno va a la escuela, no solamente la escuela, los niños, los universitarios, los escolares, las personas adultas que trabajamos y que aprendemos todos los días, alguien que está en ventas, por ejemplo, tiene que aprender nuevas técnicas de ventas, los nombres de sus clientes, qué sé yo, todos aprendemos todos los días. Lo que nos está diciendo entonces es que durante el día, todo eso que estamos aprendiendo está entrando a un archivo temporal, se está almacenando temporalmente ahí guardadito. Cuando nos vamos a dormir en la noche, cerramos los ojos y estamos durmiendo, es como que esos conocimientos que hemos adquirido durante el día y están en ese archivo temporal, entre comillas, ya pasan al archivo definitivo y allí se almacenan, pero siendo selectivo. No todo lo que el día que hemos tenido, sino solamente ciertos conocimientos que quedan permanentemente almacenados. En efecto, y el sueño a su vez tiene fases. Lo que hoy por hoy sabemos es que cada fase de sueño puede tener importancia en determinado tipo de aprendizaje. Si bien no estamos totalmente ciertos de efectivamente cuáles pueden ser, y eso se basa en diferentes técnicas de cómo abordar el conocimiento y aprendizaje, que como entendemos es una situación sumamente compleja, pero lo que sabemos es que en general el dormir bien favorece ciertos aprendizajes. Por ejemplo, el aprendizaje de procedimientos, es decir, cómo voy a hacer para operar cosas o para desarrollar tareas mentales. El aprendizaje que tiene que hacer con consolidación de memoria, es decir, las experiencias de las cuales mencionábamos hace un minuto. Pues todas ellas en diferentes fases del sueño se van a hacer robustas y permanentes. Y lo que hoy por hoy sabemos, viendo desde... Darwin. ¿Sí? Sí, Darwin, discúlpame que te interrumpa, tenemos que tomar una brevísima pausa para escuchar la hora satelital. Quiero también dejarte con esta pregunta y vas a completar tu pensamiento sobre la memoria con una pregunta importantísima que nos hace mucha gente. Doctor, ¿cuántas horas de sueño necesito? ¿Cuántas horas es lo normal? ¿Existe normal para las horas de sueño? Eso cuando regresemos inmediatamente después de la hora satelital. 17 minutos pasaron ya después de las 12 del mediodía. Estamos en Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta. Si usted recién se une a nuestra transmisión, el doctor Darwin Vizcarra, quien es médico neurólogo y especialista en medicina del sueño, está conversando con nosotros acerca de eso, precisamente el sueño. Ya hemos pasado un repaso acerca de lo importante que es el sueño en el mantenimiento de la energía del cuerpo, el sistema hormonal, el sistema de relajación muscular, el sistema inmunológico, y estamos hablando sobre la memoria. El doctor Vizcarra nos ha dicho que cuando aprendemos durante el día, todo pasa a un archivo temporal cerebral, y cuando dormimos en la noche, todo eso se reordena y queda lo sustantivo, que es lo que aprendemos todos los días. Sin un buen sueño, nos ha dicho, no hay una buena memoria, no hay un buen aprendizaje. Darwin, ¿cuántas horas necesita dormir un ser humano? Y quiero aprovechar, antes de que me respondas, que invitar a nuestros oyentes. Por favor, señor, señora, si usted tiene alguna pregunta con respecto al sueño, por favor, el 212-4100, 212-7165 y el 0813-1400 en el interior de nuestro país están listos para usted. Ahora sí, Darwin, discúlpame, ¿cuántas horas necesita dormir un ser humano? ¿Es parejo o cada uno tiene su necesidad? Esa pregunta es sumamente interesante porque nos permite abrir un abanico muy rápido de factores que han sido demostrados que tienen influencia sobre el tema que estamos discutiendo, memoria y sueño. Y cuando hablamos de memoria podemos inclusive cruzar, hoy por hoy, ya lo sabemos con bastante nivel de certidumbre, hacia problemas específicos como son deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo significa todo aquello que nosotros aprendemos a través del esfuerzo y la vida, podemos perderlo en función de algunas variables de sueño que vamos a desarrollar. Una primera, como bien mencionas, es la duración del sueño. La duración ideal va entre 6 y 9 horas. Por debajo de 6 horas y por encima de 9 horas, hay estudios que firmemente han asociado deterioro cognitivo, de los más diversos. Una de las funciones más asociadas en términos de ser impactada por estos aspectos es un proceso mental precioso que se denomina proceso ejecutivo. ¿En qué consiste esto? Consiste en lo que nosotros estamos haciendo en esta mañana. Estamos tratando de no perder la atención sobre las interrupciones frecuentes, por ejemplo, las declaraciones del ministro, la música, la propaganda, que nos
permiten flexibilizar nuestro cerebro para poder llegar a una meta en el tiempo adecuado y con los recursos necesarios. Del mismo modo, poder tener la flexibilidad para poder manejar diferentes escenarios sin que perdamos la consistencia en relación a lo que queremos decir, evaluando lo que acabamos de mencionar. Entonces, ese proceso se deteriora, en particular y yo diría que es casi transversal a todos los problemas de sueño. 6 a 9 horas. Y esto también, así es. Entonces, una persona que, por ejemplo, acabamos de escuchar, ¿verdad? Y esto quizás sea de muchos taxistas nos oyen, Darwin, a nosotros en RPP Noticias, trabajan de noche, hemos dicho, he escuchado que el ministro dice que trabajaba de noche. Los taxistas ¿tienen entonces algún tipo de deterioro en su función mental por ser lechuceros? El trabajo nocturno siempre tiene algún nivel de impacto sobre la función, sobre la capacidad operativa. Esto no significa que esto sea absolutamente irreversible. Todavía no tenemos la capacidad. Puede recuperar entonces el sueño perdido. Y hay ciertas estrategias que ayudan a mejorar esto, pero ayudan, no sabemos en qué medida, que pueden permitir una compensación. Estrategias que dependen solo de sueño, desde algunas siestas de protección, por ejemplo, o el ejercicio, que también ayuda desde el punto de vista de estimular el cerebro para un mejor funcionamiento. Qué interesante. Vamos a escuchar a Paula. Paula está en San Isidro, ella tiene 48 años y tiene una pregunta. Paula, muy buenas tardes, adelante, por favor. Doctor Elmer Huerta, muy buenas tardes y felicitaciones por su programa. Sí, mire, soy enfermera, trabajo turnos noches y bueno, la verdad que sí se ve que el sueño se ve afectado, el cual pues hay muchos trastornos que tal vez quisiera saber si afecta. A ver, realmente. Paulita, vamos al caso personal. Paulita, a ver, usted es enfermera, tiene turnos de noche. ¿Qué cosas ha notado al día siguiente que son diferentes en su cuerpo? ¿Por qué dice que se altera? Por ejemplo, en usted, un par de cositas, de ejemplos. Sí, claro. Por ejemplo, yo pues estoy de turno hasta las 4 de la mañana, que a veces, a decir verdad, si descansa pues una media horita, ¿no? Pero al día siguiente se ve todo alterado. Por ejemplo, si tengo que hacer tal cosa, yo no se puede, llego y estoy descansando, ¿no? Pero igual, incluso el humor y todo se ve alterado. Y quisiera saber, por decir, las guardias no son todos los lunes, sino tengo un lunes, tengo un miércoles, tengo un sábado. Entonces el ritmo del sueño se ve alterado. Quisiera saber alguna recomendación para cómo lograr de una u otra manera pues tomar el ritmo en las diferentes fases de sueño. Recuperar. Muy bien, gracias Paula. Qué interesante, Darwin, eso de la irritabilidad que nos dice Paula. Eso es muy cierto. Y hay un estudio que leí hace poco que dice que la irritabilidad de los ancianos que no duermen bien puede ser como una especie de prolegómeno de la enfermedad de Alzheimer incluso. ¿Cómo puede una persona que no duerme bien, como Paula, un taxista, una enfermera, un doctor que hace guardias, tanta gente que está en ventas durante la noche, cómo hacen estas personas para recuperar ese sueño perdido, Darwin? En realidad todas las medidas son paliativas. Nosotros somos animales de actividad diurna y sueño nocturno. Siempre vamos a ir a contramarcha de nuestro ritmo natural. Pero hay ciertas estrategias que pueden permitir hacer una pausa a mitad de la noche, siestas de protección en la mitad del turno, siestas de protección antes del ingreso al trabajo, permiten esto. Lo segundo es regularidad en los horarios de sueño que puedan estar fuera del turno laboral habitual, y un concepto básico que es higiene del sueño, es decir, establecer bien horarios para comer, establecer los alimentos, las sustancias que nosotros ingerimos, si fumamos o bebemos café. Tenemos que hacer algo de actividad física que promueva que el sueño se presente, porque es un facilitador bien reconocido. Entonces, se generan una serie de estrategias y por supuesto también se analizan los sistemas en los cuales las personas trabajan, es decir, los sistemas de rotación, las programaciones, de manera tal que no impacten sustantivamente, o por lo menos el impacto sea menor en relación a esto. Un punto importante que has mencionado es la enfermedad de Alzheimer, y quisiera tomar 30 segundos en ello porque creo que es un punto capital. Estudios muy recientes han demostrado lo siguiente, particularmente tomando el modelo de un trastorno que es muy común, que se denomina apnea del sueño o la apnea del sueño. En la apnea del sueño lo que hay es una obstrucción al paso del aire por la garganta, se da exclusivamente cuando dormimos, roncamos, y durante esos procesos estamos despertándonos muchas veces sin saberlo, a la vez que nosotros perdemos oxígeno en cada una de estas obstrucciones a nivel de nuestra garganta. ¿Qué es lo que se ha visto? Que estas personas tienen, en primer lugar, un incremento sustantivo en la posibilidad de hacer pequeños infartos en el cerebro, que son indolentes, las personas no lo sienten, pero generan deterioro cognitivo, y eso está bastante bien
establecido. Y el segundo aspecto que se discute es que muy probablemente en personas que tengan susceptibilidad para el Alzheimer, sabemos que hay ciertos determinantes genéticos, ciertas historias familiares en donde uno puede estar en mayor o menor riesgo, particularmente en estas personas. El hecho de no dormir bien y con una patología como la que acabamos de mencionar, pudiera incrementar, lo pongo aún en condicional porque los estudios están dirigiéndose con mucha firmeza sobre esas hipótesis, pudieran incrementar la chance de hacer deterioro cognitivo. Entonces, tal como lo mencionabas, efectivamente la irritabilidad en los ancianos que no duermen bien, los trastornos cognitivos que se pueden ver en personas en general por microinfartos, o bien una acentuación del riesgo de hacer deterioro igualmente en memoria cognitivo en personas susceptibles para Alzheimer, todo se reúne en una sola condición: dormir mal. Dormir bien, qué interesante. Dime, esta es una pregunta de general. Hasta hace algunos años había un solo especialista en enfermedad del sueño en el Perú. En el Perú ya existen laboratorios del sueño que te internan, te hacen dormir, te estudian todo. Existen varios, solo están en Lima, están en provincias. ¿Cómo está esa parte de la oferta al público, Darwin? Va creciendo lentamente. ¿Cuántos especialistas en medicina del sueño hay en el Perú? Personas que trabajamos en medicina del sueño seremos un grupo que podemos contar quizás con los dedos de la mano, ¿ok? Wow. Okay, no somos muchos, ¿no? Y no son muchos, pero son machos. Pero son poquitos. Muy bien. Pero hay laboratorios, hay todo eso. Sí, hay laboratorios, y el laboratorio de sueño es una herramienta utilísima. Nosotros la empleamos todas las noches prácticamente, trabajamos muy continuadamente en esto. Pero además del laboratorio de sueño, que es muy importante para estos trastornos, como los hemos mencionado, existen elementos básicos que tienen que hacer con privilegiar el sueño, es decir, campañas más que campañas, programas y mensajes sostenidos como los que tú manejas en relación a prevención. También, así como hay un preventorio, digamos, para neoplasias, también hay un preventorio para problemas de sueño. Del sueño, debería haber. Vamos a escuchar a nuestros oyentes para ir a la pausa. Karim está en San Juan del Lurigancho. Karim, bienvenida al programa. Muy buenas tardes, doctor. Doctor, gracias, mi consulta Karim. Es si una persona de 58 años que hace taxi, que es mi papá, tiene la deficiencia de la vitamina B12 y no duerme bien por lo que hace taxi, ¿hay algún riesgo o cuántas horas en sí debería de dormir? Porque a ver, Karim, para entenderla bien, su papito tiene 58 años y el doctor le ha dicho que tiene deficiencia de vitamina B12, probablemente tenga anemia, ¿no es cierto? Sí, doctor, pero... Muy bien, ese es un problema. Pero además de eso, su papito también es taxista y no duerme bien, y usted nos pregunta cómo puede él hacer para que duerma bien. Claro, más que todo porque mi papá, el doctor le ha recomendado, ahora que he pasado hematología, que vaya al neurólogo, porque él se siente mareos. Entonces, y me dice, doctor, acá no tiene anemia su papá no tiene anemia, él tiene... Sí, pero ¿cuál es la pregunta para nosotros, Karim, acerca del sueño? Mi pregunta es si la vitamina B2 interfiere a que no perciba bien su sueño, o no recuerde bien las cosas, o se olvide rápido las cosas, porque él se olvida un poco las cosas. Él tiene problemas en su memoria, pero ¿él duerme bien o el taxista hasta qué hora está en la noche? No duerme bien, por el trabajo que tiene no duerme bien. Tiene clientes que se levantan. Y recupera el sueño, como escuchó el doctor Darwin, nos ha dicho que al día siguiente deben dormir. ¿Recupera su sueño o no? Recupera, pero no mucho, porque no le da sueño. Ya, ok. Gracias, muchísimas gracias, Karim. Parece que esta pregunta, Darwin, tiene que ver básicamente con los olvidos que el señor está teniendo, si eso tiene relación con la vitamina B12. Vamos a escuchar los titulares en RPP Noticias, Darwin. Te ruego que te quedes con nosotros. Al regresar le vas a responder a Karim, le vas a dar una idea de qué es lo que tiene que hacer con su papá. Vamos con los titulares y regresamos. 35 minutos pasaron ya después de las 12 del mediodía. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta en Washington. Está frío por aquí, 1 grado centígrado, soleado pero frío. El doctor Darwin Vizcarra, quien es médico neurólogo, especialista, uno de los pocos especialistas en medicina del sueño en el Perú, está con nosotros en los estudios de RPP Noticias. Estamos hablando, si usted recién se une a nuestra transmisión, acerca del sueño. Un resumen de toda esta conversación usted la puede encontrar en nuestra página de internet, en RPP Noticias, rpp.com.pe.
www.saludintegral.com.pe, va a programas Cuidando tu Salud, allí va a estar un resumen de todo lo que ya hemos conversado. Darwin, quiero invitar también a nuestros oyentes para que por favor nos llamen 212-4100, 212-7165, 0800-13-14-0 en el interior de nuestro país. Karin estaba preocupada, Darwin, porque su papá tiene 58 años, es taxista, trabaja de noche, parece que también tiene una deficiencia de vitamina B12 que le han encontrado. Ella estaba preocupada por problemas de memoria que tiene su papá. ¿Qué consejo básico le puedes dar? Ya tiene cita con un neurólogo. Después de los 50 años, la capacidad de adaptación al trabajo por turnos, al trabajo nocturno, es muy mala. Cuesta mucho, mucho más. Y eso es algo bien establecido y sistemas de previsión establecen bajo ciertos trabajos que después de los 50 años esa actividad nocturna no debería ser realizada. Pero en fin, la vida se impone. ¿Qué podríamos hacer con este buen señor? Yo creo que tratar de entender un poco estos mecanismos. Como su hija cuenta, él no puede conciliar el sueño en el día. Y ese es un factor importante. Las hormonas en ese momento están en un nivel para estimularnos a la actividad. La temperatura corporal interna tiende a subir naturalmente y eso hace muy frágil el sueño y por tanto disminuye la capacidad de recuperación. Para esto, ese es un aspecto biológico. El aspecto social también es muy importante. Las personas continúan viviendo y continúan teniendo actividades en vigilia como el resto del grupo social. Entonces, esa interacción es muy compleja. ¿Qué es lo que podría hacer? Tratar de ser muy vigilante en relación a la dieta, por ejemplo. Usualmente, una de las cosas que se produce, hablamos de trastornos hormonales en relación al sueño, es el incremento, las alteraciones metabólicas que llegan a ganar peso. Voy a poner en términos muy sencillos. Son múltiples. Entonces, controlar la dieta. Segundo, mantener un cierto nivel de actividades que permita que pueda moverse. Este señor tiene un trabajo sedentario, es taxista, no duerme bien. O sea, la posibilidad de ganancia de peso es altísima. Y esto, a su vez, va a llevar a abrir la chance igualmente la posibilidad de tener trastornos respiratorios del sueño como el apnea obstructiva del sueño. Entonces, cuando uno analiza un problema para dormir, nunca puede quedarse en la epidermis, es decir, en la parte superior. Doctor, no duermo. Doctor, ¿qué puedo tomar? No es así. Uno tiene que pensar en todos estos factores. Miren, solamente hemos podido recoger ya 4 o 5 en este análisis tan somero, ¿no? Exacto. Yo tenía tuve un paciente aquí que me contó una historia que quizás pueda ser de interés para todos los oyentes, Darwin, que tienen este tipo de trabajo. Él trabajaba de noche en una tienda. Él entraba a trabajar a las 8 de la noche y salía a las creo que 5 o 6 de la mañana del día siguiente. Trabajaba toda la noche y era un trabajo muy especial que él tenía que estar despierto. Dice que él tenía como unas 20, 30 minutitos que le daban para esa siesta reparativa que tú me dices se ayudaban entre los compañeros. Pero lo que sí este señor era que al día siguiente, y esto ya estaba conversado con la familia, su esposa lo esperaba con un pequeño desayuno, que no era mucho, era un pequeño desayuno, y luego en su casa él tenía cortinas negras en su habitación, los teléfonos se descolgaban, no se prendía un televisor, el hombre iba a dormir y su esposa, sus hijos respetaban esas horas de sueño, él tenía sus horas de sueño reglamentadas todas las mañanas. Si había que hacer trámites, si había que hacer cosas, él no las hacía porque él trabajaba de noche. Porque existe en la vida, como tú dices, Darwin, nos lleva a que, caramba, uno trabaja de noche, al día siguiente tiene que hacer trámite, no, tengo que ir. Entonces nunca va a recuperar el sueño. ¿Qué te parece esta manera de disciplinarse que tenía este señor? Es una estrategia adecuada. Como toda estrategia busca paliar, ese es el término, es un paliativo, pero útil, porque a través de estas medidas, que en este caso claramente involucran involucran el entorno social, que es aquello que nosotros mencionamos hace un momento, pueden tener mucha más eficacia que el que la persona que trabaja en turno rotativo se mantenga aisladamente bregando con estas limitaciones. Y regresando al problema de memoria, que era el que nos reunía, precisamente hay estudios que han visto en relación a calidad de sueño los impactos que pueden tener sobre el deterioro cognitivo. Y la calidad de sueño sí está asociada con el deterioro cognitivo, con la incapacidad de poder mantener atención, controlar los impulsos. Y esto es transversal en todas las edades. En niños que tienen problemas de sueño, particularmente problemas respiratorios del sueño, el niño que es alérgico, el niño que es difícil de ser despertado en la mañana, pueden hacer cuadros que a veces son indiferenciables de aquello que se reconoce hoy con mucha mayor frecuencia, que es el trastorno del déficit de atención en los niños. Entonces estos niños, a diferencia del adulto que puede estar cansado y fatigado, son niños más bien inquietos, irascibles, irritables, de difícil concentración. Entonces hay que tener en cuenta que estos problemas asoman en todas las edades.
Qué interesante. Tenemos precisamente una pregunta que nos entra por el Facebook, Darwin, y aprovecho para agradecer a todos nuestros televidentes. Ya tenemos miles de seguidores en el Facebook. Tenemos ya casi 30.083 seguidores en el Facebook. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. Nos dice Tomita: buenos días, doctor. Mi bebé tiene casi 2 meses. ¿Cuántas horas promedio debe dormir mi bebé de 2 meses? Él tiene lactancia exclusiva y claro, la bebita interrumpe el sueño de su mamá, pero primero es ella. Esto, quizá la pregunta es, el sueño cambia a través de la edad, ¿cierto? ¿Cuáles son esos números a través de la vida, Darwin? Y es cierto que ya las personas mayores duermen menos. Es correcto, sí. En los primeros 3 meses de vida, el tiempo de sueño habitualmente son cerca de 2/3 partes del día, o sea, más o menos unas 16 horas, pero divididas en siestas más o menos proporcionales en el transcurso del día. Hacia la 12ª semana, el sueño ya se consolida como un sueño dominantemente nocturno con 1 a 2 siestas durante el día. Hacia el año se mantiene ese patrón, va extinguiéndose la siesta matutina. Hacia los 5 años ya los niños dejan de hacer siesta en su mayoría y en adelante va disminuyendo el número de horas de sueño. Un adolescente debe dormir alrededor de 8 a 9 horas, un adulto en edad promedio, digamos normal, entre 6 y 9, y un anciano, eso es un punto bien interesante, un anciano aparentemente tiene la misma demanda de horas de sueño. Su gran problema está en poder consolidarlas en un sueño nocturno, de ahí que la frecuencia de siestas sea mucho mayor en los ancianos. Entonces, a ver, ¿cómo es eso de problemas para consolidar? O sea, que duerme durante el día las siestas y eso ya no le permite dormir de noche. Es más bien al revés. La inconsistencia del sueño nocturno llevaría a que la frecuencia de siesta sea mayor en la medida que vamos envejeciendo. Pero si uno mira el número de horas de sueño que obtiene un anciano en el transcurso de 24 horas, es muy parecida a la que consigue un adulto en edad media, pero con un sueño mejor, más robusto nocturno. Entiendo. Ok. Ahora, un comentario sobre el sueño de los adolescentes. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, ya se está cambiando el horario de escuela de entrada de los niños adolescentes a las 9 de la mañana, porque la hora de entrada era 7 de la mañana y habían documentado accidentes con los niños, con los adolescentes, etcétera, porque se dice que el cerebro del adolescente está hecho para dormir tarde y despertar temprano. ¿Es eso cierto? Es cierto. Existe una tendencia sutil a lo que se llama el retraso de la fase de sueño, que consiste en que en lugar de despertar, de acostarse temprano, vamos a entre 9, 10 y media de la noche, hay una tendencia en esta etapa de la vida a acostarse un poco más tarde, pero también levantarse más tarde. En la medida que las demandas académicas hacen que los adolescentes se levanten más temprano, generan privación de sueño. Y entre las consecuencias de privación de sueño, varias, irritabilidad y otras más, también está un incremento en el número de accidentes. Entonces, eso es muy importante. En Israel se hizo una experiencia parecida. Se adelantó la hora de ingreso y en la evaluación que se hizo en el transcurso del tiempo, se encontró que las notas decaían y tuvieron que cambiar el horario de ingreso hacia horas más tardes, como es la propuesta que nos acabas de mencionar, y realmente en ese cambio se logró una recuperación de las calificaciones. Qué interesante. Pues bueno, Darwin, mira, vamos a escuchar la hora satelital. Te agradezco muchísimo tu paciencia, la enorme cantidad de conocimiento que estás compartiendo con nuestros oyentes. Cuando regresemos, vamos a redondear la conversación con consejos prácticos para tener una buena higiene del sueño para niños, adolescentes, jóvenes y mayores también. Y también quiero pedirte tu opinión acerca de este caso. Aquí se dio muchísima publicidad a un muchachito que cayó en coma, como a los 12 años, estuvo 10 años en coma y luego despertó. Y mientras despertaba, él ya se daba cuenta, estaba atento a lo que le pasaba, pero su cuerpo no le respondía, hasta que una enfermera que lo cuidaba se dio cuenta que él movía sus ojos, que estaba consciente. Él ya se recuperó, ya se ha casado, incluso ha escrito un libro, pero él cuenta cómo su nivel de conciencia fue recuperándose. Regresamos con eso después de la hora satelital.
48 minutos pasaron ya después de las 12 del mediodía. Estamos ya en el último segmento de este su programa Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta en Washington. El doctor Darwin Vizcarra, médico neurólogo, especialista en medicina del sueño, está con nosotros. Hemos dialogado toda la hora completa, todo el programa sobre el sueño. Darwin, vamos a hacer quizás una especie de resumen de lo que hemos conversado para que le demos consejos prácticos a nuestros oyentes. Pero antes de eso, ¿llegaste a escuchar este caso de este jovencito adolescente que despertó después de haber estado en coma durante varios años? Sí, marginalmente, no revisé los detalles, pero sí por las noticias, ¿no? Quizás la pregunta que quiero hacerte para que le expliques a nuestros oyentes, ¿qué cosa es la conciencia humana y cómo es que la conciencia humana se puede evaluar? Ok, la conciencia podemos dividirle, el analizar la conciencia podríamos hacerlo como los cristianos entendemos a Dios, como una trilogía. Okay. Entonces, hay tres aspectos en la conciencia. Un primer aspecto en la conciencia es el nivel de la conciencia. El nivel de la conciencia significa cuán despierto estoy o cuán no reactivo estoy. En un extremo estoy vigil, estamos conversando. En un extremo parcial puede estar un poco somnoliento y un extremo patológico estoy en coma. Es decir, no respondo a ningún estímulo, no voy a poder alertarme como sería esperado y mantengo ese estado permanentemente. Nivel de conciencia, número uno. Número dos, contenido de la conciencia. Contenido de la conciencia es todo aquello que yo voy desarrollando en función de algunos elementos genéticos y el aprendizaje. Lenguaje, capacidad de reconocer los objetos, pensamiento, juicio abstracto, capacidad matemática, capacidad de dibujar, todos esos elementos que entran dentro de este gran elemento que llamamos conciencia. Contenido, la relación con el medio ambiente. Correcto. Y existe un tercer aspecto, que es el campo de la conciencia. El campo de la conciencia es aquello que me permite estar en sintonía o no estar en sintonía. Pueden los dos primeros elementos estar bien. Y me explico. Una persona puede tener un trastorno para poder fijar la atención. Se dispersa. No puede fijar una tarea, está en varias tareas simultáneas y en ninguna es eficiente. Y en otro extremo, el campo de la conciencia se estrecha de tal magnitud que yo puedo estar totalmente vigil, tener todos mis elementos internos, pero no puedo interrelacionarme con el medio. En un ejemplo, yo puedo estar en una crisis de angustia tan intensa que puedo quebrar con la realidad y no ver, entre comillas, no oír, pero sí tener la capacidad de que estos órganos y mi cerebro puedan estar en contacto. Entonces, estos elementos se conjugan para que nosotros podamos tener una vida de relación adecuada. En relación al caso que mencionaste, viéndolo desde el punto de vista marginal, todos estos aspectos de la conciencia que he mencionado tienen a su vez espacios dentro del sistema nervioso en donde estas funciones son más o menos privilegiadas. En particular, la capacidad de interrelación con el medio se manifiesta esencialmente por la palabra, por la reacción a los estímulos y gran medida por el movimiento. Existen lesiones en el sistema nervioso que pueden afectar el movimiento de forma casi absoluta, preservando quizás solamente los movimientos oculares. Interesante como el caso que acabas de mencionar. Siendo que esta persona puede estar consciente pero incapaz de moverse. Tiene un nombre específico, se llama síndrome de atrapamiento, creo que el nombre en sí lo dice. Una persona está atrapada dentro de sí misma. Y estas personas pueden tener capacidad de relación muchas veces plena. Esto puede darse como una lesión puntual o como la evolución de un problema que en algún momento se presentó en otra magnitud. En este caso, este muchacho, lo que él recuerda es que estuvo durante años en coma realmente con el contenido, el nivel y el campo completamente cerrados, pero él dice que empezó a despertar, pero que su cuerpo no le respondía. Él recuerda, dice que cuando su padre lo lavaba y lo bañaba todos los días, él recuerda sentir la barba de su padre, el contacto de la barba con su cuerpo y quería llorar, pero no podía porque sabía que su padre lo quería. Pasaron los días, él escuchaba todo. Escuchaba cuando su mamá le decía, hijito, llorando, mejor sería que te mueras, hijo, y él quería decir algo y no podía decir nada. Dice que los programas de televisión de Barney los empezó a odiar porque ese era el televisor que estaba prendido día y noche y no podía pedir que lo apaguen, hasta que una enfermera vio que un pequeño parpadeo que él hacía cuando ella le hablaba le indicó de que podía ver algo, le hicieron exámenes, descubrieron que su cerebro estaba activo y luego él se fue recuperando poco a poco. Entonces, quizás eso habla muy bien de lo que nos has dicho, ¿verdad? Este nivel de conciencia cambió a través de los años, empezó a llenarse con este contenido y su campo de conciencia obviamente también se volvió normal, se sintonizó con el medio ambiente. Bueno, gracias por tan linda explicación de la conciencia. Vamos con lo del sueño, Darwin. Consejos prácticos.
¿Qué consejos le podemos dar, en primer lugar, a los padres de familia con el sueño de sus niños? Primero. Ok, en los niños la regularidad y los límites. Nosotros vemos en la consulta y creo que esa es una de las patologías más frecuentes. Regularidad significa en qué momento el niño va a dormirse, y límites y asociación significa cómo es que los padres tienen que imponerse para marcar un horario, por supuesto sensato, pero en el cual el niño tenga que cumplir. Segundo, el niño asocia mucho la hora de dormir con una serie de elementos. Si el niño se queda dormido en la cama de los padres y con la televisión encendida, pues lo que vamos a esperar es que este niño, muy probablemente a mitad de la noche cuando se despierta, porque todos los niños lo hacen, pues busque nuevamente estos estímulos. Por tanto, organizar límites y evitar las asociaciones adversas a la hora de dormir. El niño tiene que tener una rutina relajante. La dieta tiene que ser temprana, estimular un poco de ejercicio en el niño y particularmente en los adolescentes, en donde la autonomía y la interacción social va restando tiempo para otras actividades como el ejercicio que puede ayudarlos. Cuidado con lo que se consume, ya esto pues va extendido movilizándose a los adultos. Cuidado con el café y los contenidos de café ocultos en chocolates, gaseosas, que pueden inadvertidamente terminar afectando nuestro sueño. Nuevamente, los chocolates pueden hacer que muchísimos niños no duerman. A veces se le da el postre en la hora de la comida y uno se queja después por qué no duermen, y puede ser el chocolate o la gaseosa que tenga cafeína. En los adultos que trabajan de día, brevemente, Darwin, consejos para el adulto que trabaja de día. 1. Mantener nivel de actividad física. Controlar el peso es importante. Cuando ganamos peso, comenzamos a dormir mal. Hay una serie de razones que escapan a lo que podemos discutir en este momento, pero claramente lo muestran. Tercero, ser regular con la hora de los alimentos. No cenar muy cercano a la hora de dormir. Eso fragiliza el sueño. Y muy cercano a la hora de dormir es por lo menos debe haber una distancia entre 2 a 3 horas desde la cena hasta el momento que nos vamos a dormir. Cuidado nuevamente con el café, el alcohol, el tabaco. Son muy malos acompañantes para dormir, muy malos acompañantes en general, y tratar de privilegiar una rutina y un entorno por lo menos digno para que podamos tener la facilidad de poder dormir en un ambiente que así lo promueva. Ayer comentamos en nuestro segmento en CNN en español de un estudio que han hecho que dice que cuanto más horas trabaja una persona, Darwin, más probabilidad tiene de convertirse en alcohólico, porque como trabaja tantas horas, de lunes a viernes, llega el fin de semana y se pone a tomar alcohol. Y hay mucha gente que incluso durante las noches llega a su casa y empieza a tomar alcohol porque dice, esto me va a relajar, me va a ayudar a dormir bien. Y duermen, pero ese sueño que se consigue con el alcohol no es normal. No es normal. El alcohol es un promotor de sueño, sin duda. O sea, el alcohol hace dormir, pero el alcohol fragiliza el sueño. El alcohol es rápidamente metabolizado y lo que genera es un sueño con múltiples despertares, un sueño de muy mala calidad hacia el final y como resultado de la noche. Y esto de las relaciones y el trabajo excesivo quizás esté también dentro de un perfil que sea colectivo a lo que hoy por hoy se comienza a poner como tema muy central, que son las adicciones diversas, ¿no? Las adicciones al trabajo, adicciones a la comida, adicciones al alcohol, en donde la superposición entre unas y ellas se discute cada vez con mayor énfasis. Muy bien. Brevemente, tenemos 2 minutos y medio en el segmento, Darwin, y tengo 2 preguntas. Una, que por favor nos digas, consejos para los que trabajan de noche, y por último, consejos para dormir para las personas mayores. Primero, con los que trabajan de noche. Con los que trabajan de noche, en realidad son muy parecidos a los que acabamos de decir, que tienen que hacer con la regularidad en los horarios, vigilar lo que se come, cuidado con los estimulantes, mantener una cierta práctica de actividad física. A ello añadiría mucho cuidado con la medicación para dormir. Hay estudios muy recientes, uno publicado hace algunas semanas, en donde la relativa complacencia, llamémoslo así, o tranquilidad con la que se utilizaban estos medicamentos que se llaman benzodiazepinas, el alprazolam, diazepam, lorazepam, todos estos medicamentos, se cuestiona hoy bastante porque está siendo asociado hacia problemas cognitivos en el largo plazo. Entonces, por tanto, mucho cuidado con los medicamentos para dormir, bien indicados por un médico y por un plazo razonable, bien. Autoindicados por plazos que nunca caducan,
pues entonces se van a producir problemas, indudablemente pueden producirse problemas serios. Yo creo que estos principios siguen siendo válidos, ¿no? Y en los ancianos, en esencia, regularidad, exponerse a tener un nivel de actividad física, exponerse a la luz en el día y cuidar más bien los aspectos que tiene que hacer con la noche, entendiendo que problemas que pueden ir apareciendo en las personas mayores que tienen que hacer con deterioro cognitivo, Alzheimer u otro tipo de demencias, fragilizan el sueño per se. Y este sueño frágil en las personas que ya tienen un problema cognitivo puede a su vez acentuar el problema central. Muy bien. ¿Debe tomar una persona una siesta en la tarde? Algunos trabajos permiten ahora que incluso sus trabajadores tengan una siesta entre 2 y 4 de la tarde. ¿Es buena la siesta? Hay siestas y siestas. Una siesta fisiológica es aquella que no afecta el sueño nocturno adversamente y que usualmente dura minutos, usualmente menos de 30 minutos. Una siesta vespertina que dura más de una hora usualmente es un síntoma. Hay que ver por qué. Usualmente corresponde a un mal sueño nocturno, a un problema de un roncador, a un problema de personas que no duermen lo suficiente o que tienen alguna otra patología del sueño que se debe identificar. Muy bien. Darwin, muchísimas gracias por tu presencia. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros toda esta hora y media hablando de un tema tan apasionante y tan útil para nuestros oyentes. Muchas gracias. Encantado de haber estado con ustedes y sus oyentes. Gracias. El doctor Darwin Vizcarra, médico neurólogo, especialista en medicina del sueño. Señor, estuvo hablando sobre el sueño. Ya sabe, ya le dije al comienzo del programa, si este programa tiene la intención de hacerla a usted reflexionar, señora, usted, caballero, usted está durmiendo lo suficiente, está usted teniendo una buena higiene del sueño. Ese fue el objetivo del programa. Si le gustó, el mérito de Amelia Villanueva, nuestra productora, Mario Roldán en los controles. Si no le gustó, écheme la culpa a mí. Nos despedimos, nos vamos ya. Guido Sánchez está en la cabina. Ventana Económica empieza en este momento. Guido, qué gusto de saludarte. Cuéntame, ¿qué tienes en el programa? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Elmer. Encantado. Fíjate que vamos a hablar un tema muy interesante. ¿Cómo evitar las multas con la SUNAT al cierre contable? ¿Qué te parece? Un súper tema. Eso cuando algo que choca con el bolsillo despierta interés. Por supuesto. Y el otro tema, estamos de aniversario en la ciudad capital y es una ciudad de emprendedores. Lima, una ciudad de migrantes y una ciudad de emprendedores. Y vamos a hablar de esto, ¿no? Es en la segunda parte. Muy bien, Guido, pues buen programa. Gusto de saludarte a la distancia. De igual manera. Un abrazo. Chao. Nos despedimos entonces hasta el lunes en Siempre en Casa. Buen fin de semana para todos. Chao. RPP presentó Cuidando tu Salud con el doctor Elmer Huerta.